Bien, hermanos, les voy a invitar que abran sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Vamos a estar estudiando versículos 6 al 9 el día de hoy. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. El título de la enseñanza del día de hoy es Una fe probada para un gozo indescriptible. Una fe probada para un gozo indescriptible. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9. Dice así la palabra de nuestro Dios. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una fe probada para un gozo indescriptible. Cuenta una historia que hace un tiempo algunas damas se reunieron en cierta ciudad para estudiar la Biblia. Y estaban leyendo Malaquías capítulo 3 y encontraron una expresión que le llamó mucho la atención y que dice: y él se sentará como un refinador y purificador de plata. Una de las damas propuso en ese momento visitar a un platero, informarse más de lo que trataba el refinamiento de la plata. Fueron con diligencia y pidieron a un platero de aquella ciudad que le informara cuál era el proceso el cual él usaba para refinar la plata. Después de que el platero describió completamente el proceso, la interesada, una de las damas, le preguntó: una cosa más, una curiosidad más. ¿Usted se sienta mientras se produce el proceso de la refinación? A lo que el platero le respondió: debo sentarme con mis ojos fijados constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede el grado más leve, la plata será dañada. La señora vio inmediatamente la belleza de lo que el platero le estaba diciendo y también consuelo, justamente en la frase que había leído en las Escrituras: Él se sentará como un refinador y purificador de la plata. Muchas veces, hermanos, Dios nos pone en el horno, tal cual como lo hemos leído. Pero su ojo está atento, tal cual como este refinador, atento a el más mínimo detalle en todo el proceso. La preocupación, el conocimiento del platero está dispuesto para ver y seguir el proceso. Antes de marcharse, la señora le hizo la pregunta final. Y le dice: oiga, ¿cuándo sabe que el proceso está completo? Y el platero le dijo: es muy sencillo. Cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, se acaba el proceso de refinación. Hermanos, nosotros debemos de entender que el proceso de prueba que Dios está haciendo en cada uno de nosotros es porque nos está refinando. ¿Y qué es lo que está haciendo? Formar el carácter de Cristo en nosotros. Cuando Dios diga esta obra está terminada, es cuando pueda ver a Cristo en nosotros. Ese proceso que la plata debe sufrir, que el oro debe sufrir, que los metales preciosos deben de sufrir para purificarse es doloroso. Obviamente son minerales inertes, pero estar en un grado a 300, 400 grados, no lo sé,
pero muchos grados centígrados, debe ser bastante doloroso. Nosotros nos quemamos cuando el agüita del café o del té está un poquitito más alta de lo que nos gusta. Pero el proceso, aunque doloroso, aunque álgido, es satisfactorio. Porque tenemos un metal refinado, tenemos un metal limpio, sin contaminación. Y es Dios el que a nosotros, como el oro y la plata, nos purifica, nos refina de una manera constante y permanente, sin salir o sin perder su atención de nosotros, como dice Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la culminará hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermano, hoy día vamos a ver que por medio de las aflicciones, el gozo que Dios pone en nosotros por el resultado final debe sobreponernos y debe sobreponerse a cualquier circunstancia. Porque es eso lo que nos enseña el texto el día de hoy. Una fe probada para un gozo indescriptible. Versículo 6, Pedro comienza diciendo, en lo cual vosotros os alegráis. ¿Qué es lo que el creyente, el Hijo de Dios, se goza o se alegra? Todo lo que ha dicho anteriormente. ¿Qué es lo que he dicho anteriormente? Lo que vimos la semana anterior, que es que el Hijo de Dios da alabanza y gloria al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque nos hace tener dos consecuencias importantes de nuestra salvación. Nos hace renacer primero para una herencia incorruptible y para tener una esperanza viva. Dos grandes resultados de nuestra resurrección que debemos de tener en cuenta y en lo cual, dice Pedro, os alegráis. Y por supuesto que nos gozamos. Sería bastante necio no alegrarse de tener una esperanza viva, como lo veíamos la semana anterior, que nuestras esperanzas terrenas muchas veces terminan en el suelo, se mueren nuestras esperanzas porque estábamos esperando de una manera incorrecta. Pero en cuanto a lo espiritual, tenemos una esperanza viva porque quien nos ha prometido es un Dios vivo. Y también para una herencia que decía el versículo 4, incorruptible, incontaminada, inmarcesible. O sea, una herencia segura, que está tal cual como Dios determinó entregarla, la va a entregar de esa misma manera, sin ninguna mancha, sin ninguna contaminación. Y nos guarda a nosotros para asegurar que esa herencia sea recibida. O sea, motivos de sobra para que nosotros nos gocemos, nos alegremos. Porque esa magnitud de bendiciones no puede generar otra respuesta en nosotros. Tiene que generar gozo, tiene que generar alegría. Descontando que obviamente, como dice el texto, en lo cual vosotros, ¿quiénes son esos vosotros? ¿Qué viene diciendo Pedro en los versículos anteriores? Los que son escogidos, los que son santificados, los que son redimidos, los que son hechos herederos. Todas acciones que Dios ha hecho sobre nosotros. Por lo cual nosotros debemos estar alegres porque tenemos la dicha, el beneficio de estas acciones de Dios en nosotros. Hay algo que la traducción lamentablemente no nos ayuda. La palabra que acá dice alegráis, en el griego quiere decir alegría o gozo, lo cual está bien, pero lleva un adjetivo, un apellido. Alegría o gozo extremo. No un contentamiento, no un jajaja, no. Un gozo extremo, algo que nos lleva a casi llorar de la alegría o al llanto por la alegría. Por estas bendiciones. Y ese gozo está basado en las acciones de Dios. Él nos redimió, Él nos hizo heredero, Él nos escogió.
Nada de lo que nosotros podamos hacer va a aumentar el gozo. Si lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es entender que nuestra realidad espiritual de hoy, de ser llamados hijos de Dios y la amplitud de lo que eso significa, son las acciones de Él en nosotros. Y eso nos tiene que llevar a un gozo extremo, a un gozo indecible, un gozo indescriptible en nuestras vidas. ¿Cómo nos estamos gozando? ¿Cómo estamos considerando nuestra vida espiritual? Es algo que debemos hacer. Pero Pedro va a continuar y hace, entre comillas, un paréntesis en medio del gozo. Ustedes se alegran y está bien que se alegren. Aunque. Es como un pero. Ustedes van a estar alegres, pero. Ojo, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. A ver, Dios, bueno, ¿quieres que estemos alegres o quieres que estemos afligidos? Y aquí no hay ninguna contradicción, hermanos. No hay ningún problema. Pedro está diciendo, ustedes se gozan porque son hechos herederos, se son escogidos, está bien, pero no pierdan de vista la realidad de que van a sufrir aflicciones. Y esa es una realidad que corre de alguna manera paralela. Tenemos una vida de gozo, un camino de alegrías, un camino que nos lleva a la felicidad eterna. Pero en el camino nos vamos a encontrar aflicciones. Nos vamos a encontrar con pruebas. Ayer yo iba manejando tranquilamente, feliz porque íbamos a estar un momento en medio de la naturaleza. Pero en un instante, un auto descuidado del lado casi me choca a mí y a mi familia en el vehículo. Y fue un momento tenso, un momento de angustia. Pero pasó un poco de tiempo. El auto se fue adelante con su imprudencia y nosotros podemos seguir nuestro viaje tranquilos. Nuestro diario caminar, hermanos, es así, nos gozamos y hay momentos como de tranquilidad, como que podemos respirar y vamos alegres, vamos camino a nuestro Edén celestial. Pero hay momentos en la vida donde ocurren aflicciones, donde ocurren angustias. Pero eso nos tiene que llevar a pensar. Por ejemplo, es lo que les estoy comentando, un viaje de 2 horas y media, fueron 5 minutos. Breve, como un pinchazo en todo ese tiempo. Y Pedro lo manifiesta, hermanos. Dice, aunque ahora por un poco de tiempo, no es mucho, es un poco de tiempo, no es permanente. Es un poco de tiempo, son periodos cortos donde el creyente va a tener que vivir aflicción. ¿Qué pasa con el gozo? El gozo es extremo, la aflicción es corta. Y ya empezamos a ver estos contrastes entre el gran gozo que debemos de tener y las aflicciones pequeñas que vamos a tener que enfrentar. Y la realidad de que el creyente va a sufrir aflicción es algo que no debemos desconocer. El mismo Señor Jesucristo, Juan 16, 33, les dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, yo he vencido al mundo. Van a tener aflicciones, van a tener que enfrentar situaciones complejas. Pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Y Pedro también lo dice más adelante, capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis por el fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Entonces no se asusten, estas situaciones van a venir. Las van a tener que enfrentar.
Cuando Pedro les escribe aquí, por un poco de tiempo es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Este sentido de prueba tiene que ver con determinar el nivel de autenticidad de algo. Obviamente aquí después lo detalla y es la fe. Y esta prueba de autenticidad va a determinar en nosotros aflicción. La palabra aflicción o afligidos, van a ser afligidos, quiere decir tristes o angustiados. En medio de nuestro diario caminar cristiano, vamos a sentirnos tristes y angustiados. No es una realidad que no debamos de negar. Miramos la historia, por ejemplo, de Elías. Elías, viendo el gran poder de Dios, incluso burlándose de los profetas de Baal, dice, hoy hablen más fuerte, capaz que su Dios se haya quedado dormido. Clama a Dios y Dios hace descender fuego que llega a consumir el agua con la que había mojado el holocausto. Terminó eso y Elías vio tal cantidad de profetas que temió y salió corriendo. Se fue a esconder en una cueva. ¿Qué hace Dios? Lo cuidó, lo alimentó. Cuando yo había pasado un poco de tiempo donde todo se hubiese calmado, le habló. No en un gran estruendo, como Elías pensaba, sino que en el susurro del viento. Entonces las situaciones de angustia son situaciones que el creyente va a vivir. Y debemos de estar atentos a ellos. Y siempre las pruebas, hermanos, van a ser de diversos tipos. El pasaje es claro. Aunque por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Porque nosotros somos tan complejos en términos humanos que debemos ser probados en diversas pruebas para que todas las áreas de nuestra vida sean purificadas para glorificar al Señor. No queda una área exenta. Todas las áreas de nuestra vida tienen que ser probadas. Y además estas pruebas, hermanos, son necesarias. Aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario. ¿Quién determina esa necesidad? Volvamos al ejemplo del inicio. El platero recibe el mineral. Y recibe el mineral y el platero determina la necesidad de purificarlo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto calor? ¿Hasta qué momento? Lo cuida precisamente hasta ver su reflejo. Y él determina la necesidad. Dios, nosotros estando en sus manos, determina la necesidad porque debemos ser purificados. Nosotros hoy día lo entendemos. Y Dios, por supuesto, que con su sabiduría determina con mayor precisión que es necesario que pasemos por diversas pruebas. Y vamos a pasar las diversas pruebas cuantas veces sea necesario. Si el platero pone la plata y la saca y después determina que no, que faltó, la va a volver a poner. No va a dejar el trabajo incompleto. ¿Cuánto más Dios, que Él mismo dice a través de Pablo a los Filipenses, texto que ya mencioné, el que comenzó la buena obra, la culminará hasta el día de Jesucristo? No va a dejar las cosas a medias. La va a culminar. Va a seguir trabajando constantemente. Por lo tanto, Dios determina la necesidad de que pasemos por pruebas. Las iglesias en las distintas ciudades, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ya estaban sufriendo una de las diversas pruebas que iban a tener que enfrentar. Habían sido dispersados, habían tenido que salir corriendo por la persecución del Imperio Romano. Y Pablo le dice, tranquilos, estas son diversas pruebas, pero van a durar poquito.
son acotadas en el tiempo. Las pruebas, hermanos, no deben impedir el gozo en nosotros. Esto no quiere decir que no debamos o no podamos afligirnos, porque vamos a ser afligidos, el texto es claro. Pero la aflicción no nos debe quitar el gozo. Romanos capítulo 8, versículo 28. ¿Por qué, pastor, no debe impedir la aflicción el gozo en nosotros? Porque hay una razón final. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas. Ustedes que son unos expertos en griego deben saber que todo en griego significa todo. Y todo es todo. O sea que no queda nada afuera. Todas las cosas, buenas, malas, más o menos, nos gustan, no nos gustan, desagradables, etcétera, con todos los adjetivos, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Cuando somos probados bajo la necesidad del sabio Dios que Él ha determinado, es Él trabajando cual platero, cual refinador en nuestras vidas para formar la imagen de su Hijo en nosotros. Esa es razón más que suficiente para entender que las pruebas son necesarias y una razón más que suficiente para gozarnos. Porque el ser más maravilloso, poderoso, sabio y todos sus atributos está trabajando en tu vida. Versículo 7. ¿Para qué? El para qué siempre nos ofrece una razón, una justificación. ¿Para qué? Sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego. Y este es el mayor propósito, hermano, de las pruebas. Y es la mayor razón para nuestro gozo. Porque Dios no solamente determina la necesidad antojadiza, sino que hay una necesidad real de que nuestra fe sea probada. Como ya dije, ¿probada de qué? Probada de autenticidad. Dios está mostrándote cuál es la fe que tú tienes. Porque Dios sabe qué fe tengo yo. La prueba obviamente nos lleva a caminar en una fe más pura, pero ¿a quién le resulta más beneficiosa esta prueba de fe? A nosotros. Porque nosotros sabemos en qué punto está nuestra fe. Podemos decir, no, yo creo en el Señor. Aunque cruce mares, tierra, yo voy con el Señor. Pero el primer charco de agua, damos un paso atrás. Decimos, no, y aunque llueva, terremotee, voy a ir a la iglesia igual. Y caen 3 gotas y dicen, no, está lloviendo, me puedo resfriar. Y el Señor manda pruebas para decirnos a nosotros mismos y hacernos reflexionar y decir, chuta, parece que no voy a ir con el Señor aunque llueva, truene, terremotee. Porque el Señor lo sabe. Pero nos manda esas pruebas para que nuestra fe sea purificada y nosotros podamos comprender cuál es la calidad y la autenticidad de nuestra fe. La evaluación, hermanos, es el único camino para saber si algo tiene calidad. Es el único camino. Las grandes empresas, cuando producen cosas, las prueban. Producen, van sacando en serie, cada cierta cantidad o de manera aleatoria van sacando uno, los prueban.
en todo tipo de productos. Ampolletas, van saliendo las ampolletas, cuando cada cierta cantidad sacan uno, la prueban. Está buena. ¿Salió una mala? Ojo, cuidado, puede haber una serie que puede salir mala. Es la única manera de saber que si algo está bien o está mal. Por lo tanto, las pruebas, hermanos, nos llevan a nosotros a la pureza de nuestra fe como creyentes. Por eso las pruebas son necesarias. Las pruebas nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y a conocer el estado de nuestra fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. ¿Cuántos hoy día presumen el oro? Collares, anillos. Estamos hablando quizás de las grandes celebridades. Hoy día quizás por un tema de seguridad ya los anillos de manera habitual desaparecieron, las cadenas porque se las roban. Pero vemos, y generalmente cuando uno va a fiestas o a cenas importantes, quizás en el trabajo, alguna actividad, siempre se pone algo que distinga, algún collar de oro o aros, etc. Nuestra fe, hermanos, es comparada con el oro. El oro, para ser purificado, es llevado al fuego, al crisol, para quitarle sus impurezas. El oro, al igual que la plata del ejemplo inicial, es sacado como un mineral, pero cuando sale de la tierra, sale lleno de otros minerales, de tierra, etc. Y para poder extraer el oro puro, tiene que pasar por el fuego. Y a través del fuego se le queman sus impurezas y se va teniendo el oro puro, sin contaminación. Hoy día nosotros conocemos o algo hemos escuchado respecto de los quilates, que tiene que ver con la cantidad de oro que tiene ese elemento. Cuando se habla de que, por ejemplo, un anillo o algo sea de 24 quilates, es que es 100% oro. Cuando es 18 quilates tiene 18 partes de oro y tiene otras 6 para completar los 24 de otro metal para poder pulirlo o completar la cantidad que se necesita. Dios está trabajando en nosotros para que nuestra fe sea de 24 quilates, no haya nada más. Ningún otro contaminante, 100% fe. Pero nuestra fe, hermanos, solo sirve para compararla como el oro. Por el trabajo, por lo deseoso que es el oro. El oro, hermanos, además, es uno de los metales más nobles. Porque a pesar de que es uno de los metales más imperecederos de la tierra, no es tan perecedero como nuestra fe. ¿Sonamos medio trabalengua? El oro, hermanos, permanece en el tiempo. Muy pocas cosas corrompen el oro. El oro se puede echar a perder por encima, pero una pulita y listo. No cambia su estructura. Es un metal noble, un metal de los primeros metales preciosos que se conocen. Está obviamente la plata y hay otros, pero el oro es significativo en ese sentido. Pero a pesar de eso, no es tan imperecedero, tan eterno como nuestra fe. Por eso Pedro aquí dice, mucho más precioso que el oro, aunque perecedero, aunque va a culminar, se va a destruir, va a perecer, el oro se prueba con fuego. ¿Cuánta más tu fe, hermanos, que es más preciosa que el oro? Vale mucho más. Si el oro cuantitativamente es un metal precioso, que incluso se cotiza en las bolsas y mucha gente guarda sus fortunas en oro. Tú tienes una fortuna mucho mayor porque tienes la fe que Dios te ha dado. Y Dios, entendiendo que es algo más valioso que el oro, lo prueba. ¿Cómo no va a ser purificado? ¿Cómo no va a ser cuidado?
¿cómo nuestra fe no va a pasar el proceso de purificación que Dios ha determinado que sea necesario? ¿Por qué? Justamente por lo que estoy diciendo. Porque la fe es más valiosa que el oro. Tienes un bien, hermanos, dentro de ti que vale más que todo el oro junto de esta tierra, que es tu fe. Y cuando Dios te envía pruebas a tu vida, es para darte aún mayor riqueza. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 17. Mire lo que le dice Pablo a la iglesia en Corinto. Segunda carta a los Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea. Tenemos una tribulación que podríamos aparejarla con prueba, pero pone dos adjetivos: leve, que no es grande, y momentánea, que es corta, tal cual como dice Pedro: seáis afligidos un poco de tiempo. Esta leve tribulación momentánea produce en vosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios está probando tu fe para darte más peso de gloria, para que tu fe sea 24 quilates, sin contaminación, pura. Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No podemos comparar, hermanos, lo limitado temporalmente, lo limitado quizás de lo profundo de la prueba, con lo eterno de la gloria de Dios que va a resultar esa prueba en ti. Entonces, ¿dónde estamos poniendo nuestros ojos frente a la prueba? Cuando la prueba llega, ¿qué decimos? ¿Otra vez? ¿Una más? Pero hay propósitos detrás de esto, hermanos. Y es ahí donde nosotros debemos poner nuestra vista. Versículo 7, segunda parte. Para que sometida a prueba vuestra fe, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces la vista, hermanos, no debe estar puesta en el ahora. Cuando el platero se sienta a hacer el proceso de refinación de la plata, él no está queriendo poner la plata en el crisol, en el horno y decir: ¡ah, ya está lista! No, pone la plata, se sienta, observa y su vista está puesta en el futuro, quizás un futuro breve, pero un futuro para cuando termine el proceso. Cuando viene la prueba a tu vida, tu vista no tiene que estar en el ahora de otra vez otra prueba, otra vez aflicción, otra vez tristeza, sino que decir: gracias Dios, porque esto me da un mayor eterno peso de gloria. Y miro al futuro, donde Cristo va a ser manifestado y mi fe va a ser hallada en alabanza, gloria y honra. No al tiro, cuando Cristo sea manifestado. Entonces debemos de mirar a largo plazo. El mismo Dios no nos dice que el resultado de las pruebas va a ser inmediato. Volvemos a Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra la culminará al tiro. No, la culminará hasta el día de Jesucristo. ¿Para qué? Para que nuestra fe sea hallada en alabanza, una expresión de aprobación. Bien, tu fe es pura. Para que sea hallada en gloria, que tenga un alto honor. Frente a Dios no puede ser menor nuestra fe. Vamos a llegar al frente del Dios poderoso. Nuestra fe tiene que ser hallada con alto honor, pero también para que sea hallada en honra.
con un alto respeto. Finalmente, hermanos, como siempre les he dicho, estas listas, breves o no, con más elementos, debemos de mirarla una por una, cada uno de los elementos de la lista, pero debemos mirar también la amplitud de lo que significa. Las pruebas van a hacer que nuestra fe sea pura delante de Dios, valiosa, sin contaminación, para alabanza. Por lo tanto, hermanos, no debemos de mirar la temporalidad de las pruebas, sino la eternidad. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4. Apocalipsis 21:4 dice, antes de leer, Pedro dice, si es necesario, sean afligidos un poco de tiempo, tristeza, ansiedad, llanto. Y nos preocupamos y nos ponemos tristes. Y es natural. También Dios nos ha creado con emociones. Pero nuestra vista no tiene que estar puesta ahí. Tiene que estar puesta en la eternidad. ¿Dónde? Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Dónde quieres poner tus ojos? ¿En 3, 4 lágrimas que vas a derramar por el sufrimiento de una prueba? ¿O poner tus ojos en el futuro? En esa hermosa promesa de que nuestra fe delante del trono de Dios sea hallada para alabanza de Él. Y ya no va a haber más llanto, ni dolor, ni tristeza. Tenemos un problema, hermanos, en nuestra vista, porque siempre nos quedamos cortos. Siempre quedamos mirando. Somos tal cual como el avestruz que esconde su cabeza. Como las aves, las gallinas. ¿A dónde elevan su mirada las gallinas para buscar su alimento? Al suelo, todo el día mirando al suelo, rastrojeando. Y nosotros andamos en las mismas, mirándonos, casi siempre, como dice el dicho, mirándonos nuestro ombligo. Nosotros, ay que estoy sufriendo de nuevo, ay que viene otra vez la prueba. En vez de decir, levanto mi mirada y me fijo en nuestra mirada de fe a la eternidad. Donde no habrá más llanto, donde no habrá más. Donde mi fe que está siendo probada va a ser encontrada en alabanza para Dios. Por eso Santiago dice en el primer capítulo, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Pero Santiago, ¿cómo nos escribes eso? Estamos pasando dificultades, estamos pasando hambre, tenemos enfermedades, estoy pasando situación económica desfavorable, no tengo trabajo. Estén alegres, gozosos cuando estén en diversas pruebas, porque el fruto de vuestra prueba es paciencia. Y esto no se trata de ser hermanos masoquistas. Ay, que me gusta que me peguen, me gusta estar sin trabajo, me gusta pasar hambre. No, pero hay un entendimiento del futuro de por qué está pasando lo que me está pasando. Entonces, por supuesto que me entristezco, por supuesto que me aflijo, porque necesito comer, porque necesito llevar sustento a mi familia, pero siempre con gozo, siempre con alegría, porque miramos el término glorioso del final y no el término triste de lo que nos está sucediendo ahora. Por eso Pedro muy bien nos dice,
para que sea hallada en alabanza y gloria cuando sea manifestado Jesucristo. No para cuando se termine la prueba, porque las pruebas van a ser diversas, van a ser muchas. Versículo 8. ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo? ¿De quién habla? Del Señor Jesús, que va a ser manifestado. Nosotros amamos a Cristo, pero no le hemos visto. Nadie ha visto al Señor. Por lo menos nosotros, los discípulos, los apóstoles tuvieron la dicha de caminar junto a Él. Nosotros no lo hemos visto. Y la mayor parte de los creyentes no le ha visto. Pero este amor, hermanos, es el distintivo de la fe verdadera. Efesios 6:24, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Primera carta a los Corintios 8:3, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Cuando amamos a Dios, cuando amamos a aquel que no hemos visto, quiere decir que tenemos una fe verdadera. Samuel Pérez Millos comenta respecto de esto y dice: el amor al Señor Jesucristo es evidencia de la salvación. Ese amor es inalterable que transita el tiempo y se proyecta a la eternidad. Nosotros amamos a nuestro Señor Jesús. Creemos en Él, aunque no le hemos visto. Miremos por fe. Y por esa fe tenemos una mejor visión. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús. Obviamente no los ojos físicos, los ojos espirituales. El autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, miren el ejemplo de nuestro Señor Jesús. El autor y consumador de la fe. Escuche bien. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. ¿Qué gozo? El de cumplir la voluntad del Padre, el de dar su vida para rescatar los que el Padre había escogido. Y por ese gozo de ver cumplida la voluntad de Dios, sufrió la cruz. Hermanos, cuando a ti te llegan pruebas, tú tienes que decir: el gozo eterno que me espera al frente, con gozo sufro la prueba, sufro la aflicción, porque hay un gozo más adelante. Jesucristo hizo lo mismo. Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreció la vergüenza y ahora está sentado a la diestra de Dios. No se fijó en la cruz que estaba 3, 4 días más adelante o 3 años más adelante, sino que miró su gozo eterno, sentado a la diestra de su Padre. Eso es lo que a ti te espera. Es así como debemos de enfrentar las pruebas que a nosotros se nos vienen a nuestra vida. Es ahí donde debemos de poner nuestros ojos. Segunda carta a los Corintios 5. (14 y 15). Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para que vivan para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor a Dios, el amor a nuestro Señor Jesucristo nos debe llevar a vivir de una manera correcta. Volviendo a Pedro,
a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Quizás cuántas veces por nuestra mente, hermanos, se nos ha pasado el deseo santo de ver al Señor Jesús, de poder abrazarle, de poder llorar a sus pies. Pero no lo vemos. No lo vemos, pero creemos en quién. Y aunque ahora no lo vemos, tenemos gozo. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Esta palabra alegráis es la misma del inicio. ¿Y qué decía al inicio? Que era una alegría o un gozo extremo, gigante. Nos alegramos de una manera extrema. Pero Pedro quiere ser aún más claro y pone a este gozo, a este alegráis, dos adjetivos que nos manifiestan que el gozo que nosotros tenemos es mucho mayor que la breve aflicción de la prueba. ¿Cómo es el gozo? Inefable. ¿Qué quiere decir? Indescriptible. No lo puedo explicar, pero hay un gozo, hay una alegría, hay una dicha gigante, no la puedo explicar, es indescriptible. ¿Y cómo son las bendiciones que tenemos? Si no son indescriptibles, las podemos entender, puedo decir, sí, Dios me ha justificado porque me ha declarado justo, pero no la puedo describir porque no la merecía, porque no entiendo cómo Dios, siendo tan vil, pecador, me amó a través de su Hijo. No lo puedo explicar de una manera distinta porque es indescriptible. Pero además ese gozo es glorioso. Glorioso aquí en el griego quiere decir que es algo caracterizado por ser grandioso. O sea, el gozo que tenemos con el cual nos alegramos además es indescriptible y es grandioso. Por lo tanto, la breve aflicción no se compara con el gozo indescriptible y grandioso que tenemos a través de nuestro Señor Jesús, que no le vemos, pero creemos en Él. Y es ahí, hermanos, es ahí donde descansa nuestra dimensión de gozo. No aquí en la tierra, no en el futuro presidente, no en el que hay ahora, no en la futura constitución, no en los niveles económicos, no en el auto, no en la casa, nada. Juan 16, 22. Por tanto ahora, dice el Señor Jesús, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo los veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará su gozo. ¿Cuál es tu fe? ¿Vas a ver al Señor Jesús? ¿Por qué tienes esa seguridad? Porque Dios está obrando, porque Dios nos está guardando. Como veíamos justamente en los versículos anteriores. Versículo 9, volviendo a la primera carta de Pedro. Versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermanos, esto es, cerremos la puerta y vamos, porque Dios aquí, hermanos, si no sentimos seguridad, si no tenemos gozo, si no tenemos paz, si no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida para que tengamos gozo, aquí tenemos que cerrar la puerta e irnos porque no hay nada más que podamos hacer ni argumentar para nuestra vida.
Dios nos da alegría porque Él nos escoge, porque nos hace herederos, porque está santificándonos, y en eso nos gozamos. Partió diciendo Pedro, os alegráis en eso, pero van a ser afligidos. Pero no se aflijan, tengan gozo, porque su fe que está siendo probada, que tienen un tesoro en ustedes, que es vuestra fe, que es más valedera que el oro, más valiosa, y esa fe que está siendo probada, que está siendo llevada a un nivel más alto de pureza, para que sea hallada en alabanza cuando Cristo venga, tiene un propósito, tiene un fin, tiene un objetivo, además de eso, que es que ustedes ténganse en sus manos el objetivo final de vuestra fe, que es su salvación. Dios está trabajando en tu vida para asegurarte, para mostrarte que vas a ser salvo. Para que cuando Él venga podamos escuchar sus palabras. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. ¿En qué quieres poner tu vista? ¿En la aflicción? ¿En las lágrimas que derramas? ¿En lo que estás sufriendo? ¿O en esas palabras dichosas de nuestro Señor? Entra al gozo de tu Señor. Ese es el propósito final de las pruebas de nuestra fe, hermanos. Que nosotros seamos salvos. No porque no esté todo hecho, sino porque Dios lo ha determinado así, que necesitamos que nuestra fe sea purificada. Y este pasaje es tan claro. Obteniendo el fin de vuestra fe es recibir, para que ustedes reciban el resultado de vuestra fe. Vamos a tener una fe pura, santa, genuina, y a través de esa se nos asegura la salvación de nuestra alma. La fe, hermanos, es la victoria sobre el mundo para alcanzar esa herencia perfecta que Dios tiene preparada y que está guardando para nosotros. Primera carta de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y es así, hermanos, como vamos avanzando en nuestra vida cristiana. Una fe más pura, una fe con la que podemos agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 11:6. Entonces, solo es por fe, hermanos, que se consigue éxito en cada una de las etapas de la salvación. Por fe, en el pasado somos liberados de la responsabilidad del pecado, lo que se llama la justificación. Justificados pues por fe tenemos paz para con Dios, Romanos 5:1. Por fe, en el presente somos liberados del poder del pecado. Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Esa salvación es la santificación, pero también en el futuro. Porque a través de la fe somos liberados de la presencia del pecado, como dice Romanos 8:30, cuando somos glorificados. Y sale la presencia del pecado de nosotros. Todo eso es por fe. Entonces el gozo debe ser una constante en nuestra vida. Porque las victorias más las aflicciones presentes nos llevan a una gloria futura en Cristo. No son solo las victorias. No solo solamente cuando salimos bien parados. Cuando tenemos aflicciones y hay pruebas, también suman
Estas cosas, dice el Señor Jesús, Juan 15:11. Estas cosas les he hablado, para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Hermanos, Dios nos está preparando para el retorno del Señor Jesús y para la entrada a la eternidad. Entonces, para ir concluyendo, nosotros, hermanos, debemos alzar nuestra vista. Las aflicciones están o van a venir. Firmado. Pero, hermanos, el amanecer glorioso no se produce mirando la tierra. El amanecer glorioso se produce mirando al horizonte, alzando la vista para ver salir el sol entre medio de la cordillera. Entonces las aflicciones son situaciones, hermanos, menores. Y esto no es por menospreciar el dolor o la aflicción que cada uno pueda vivir, porque cada uno la vive conforme lo personal que pueda hacer. Pero, hermanos, tu aflicción, con poderosa que sea, con la aflicción y el llanto que te lleva a sufrir, no es más grande que el resultado que está produciendo en ti. No es más grande que el gozo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Gozo inefable y glorioso. Entonces no podemos comparar, hermanos, un poco de tiempo, por muy eterno que parezca por el dolor que produce, con la eternidad real de nuestras bendiciones espirituales. No se compara, no hay punto. Entonces la pregunta en esta mañana: ¿cómo estabas enfrentando las pruebas? Porque no tienes ya que seguir enfrentándolas de la misma manera. Porque hoy día Dios te ha dicho que son leves, que son momentáneas, que son por un poco de tiempo y que tienes en ti algo que es más valedero que el oro y que te va a traer un gozo inefable y eterno. Debemos de vivirlas, evaluarlas de una manera espiritual, mirando a la herencia futura segura y la realidad que vamos a tener de recibir todas las bendiciones espirituales, que por supuesto hay algunas que ya estamos viviendo, pero que vamos a ver cumplida en el futuro, cuando Cristo sea manifestado y cuando lleguemos a la eternidad junto a nuestro Padre. Hermanos, si estás en pruebas, si estás en dificultades, recuerda, tu fe está siendo probada para un gozo indescriptible. Oremos. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana. Gracias por ese trabajo tan constante y permanente que llevas en nosotros. Es tan maravilloso, Dios eterno. No hay palabras que puedan expresar la dicha que tenemos en ti a través de recibir cada una de tus bendiciones. No solamente es en el pasado y las que vivimos ahora en el presente, sino que mirando al futuro glorioso que nos espera, sin merecer nada, nos aseguras tanto. Sin tener nada que ofrecer, nos ofreces un futuro tan abundante. Te agradecemos, Padre Santo, y te glorificamos porque sabemos que tú no vas a dejar tu obra a medias, sino que la vas a culminar. Gracias. Gracias por tu gracia que sigue trabajando en nosotros. A pesar de todo, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestra infidelidad muchas veces, tú permaneces fiel. Promesa maravillosa. Te agradecemos, Padre Santo, en esta hora, por tu gran bondad, por trabajar en nosotros y por dejarnos estas palabras que nos confortan y nos llaman a vivir una vida de gozo inefable y glorioso. Te bendecimos en esta hora
y glorificamos a través de tu Hijo Jesús nuestro Salvador. Amén.